Hola. Hallo. Mahou. Hello. South. Bonjour. 研究可以小。 Bienvenidos a The Law Behind the Law. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast The Law Behind the Law. En el capítulo de hoy vamos a explorar un tema que, aunque suene lejano, nos afecta a todos: la Corte Internacional de Justicia, y en especial su relación con el derecho internacional público. Y para ello hoy tenemos a una invitada muy importante, quien nos hablará un poco sobre todo esto. Así es, pero antes de empezar es importante presentar a Natalia Espinosa, abogada y magistrada de la Corte Internacional de Justicia. Hola, doctora Natalia, ¿cómo se encuentra usted hoy? Hola Mariana, hola Catalina, y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Estoy muy feliz y honrada de poder estar aquí hablándoles de estos temas que me apasionan mucho. Gracias por la invitación. Con todo gusto, doctora. Bueno, entremos en materia. Empecemos hablando un poco del derecho internacional público para que todos podamos entender de qué hablaremos. El derecho internacional público, DIP, es como un conjunto de reglas de juego para los países. Imaginen que cada país es un jugador en un gran campo de juego llamado mundo, y el DIP les dice cómo deben comportarse entre ellos. No es como el derecho de un país que rige a sus ciudadanos, sino que más bien regula las relaciones entre los países. Wow, es interesante que esto va más allá de nuestras fronteras. Pero, ¿cuáles son sus orígenes, doctora Natalia? Así es, se puede decir que el origen del derecho internacional público se encuentra en el derecho romano, donde existía el ius gentium, que regulaba las relaciones entre los romanos y los extranjeros. Es decir, que las relaciones internacionales existen desde la antigüedad. Entonces, doctora, ¿este derecho es únicamente para los países? No exactamente. Los estados son los principales sujetos del derecho internacional público, pero también incluye a las organizaciones como la ONU e incluso a ciertos individuos y grupos en algunas situaciones. Qué interesante, no sabía que también a los individuos. Claro que sí. La mayoría de personas piensan que únicamente los sujetos del derecho internacional público son los estados, pero no, ya que el derecho internacional vela en general por todas las personas. Muy interesante lo que nos acaba de decir, doctora. Entonces, para hacernos una idea general, el derecho internacional público es una disciplina en constante evolución, que responde a los desafíos globales, promoviendo la paz, el desarrollo sostenible y la protección de los derechos fundamentales. Exactamente. Es tan importante porque representa el lenguaje de la paz y la cooperación global. Es la herramienta que nos permite enfrentar los desafíos más grandes de la humanidad y, como tú lo dijiste, tiene objetivos muy importantes como lo son: asegurar la coexistencia entre los estados, desarrollar la cooperación internacional, proteger a los intereses de la comunidad y reconocer los derechos y obligaciones de todos los sujetos. Asombroso. Y ahora que tenemos una idea de lo que es el derecho internacional público, hablemos del tema principal de nuestro capítulo de hoy. Doctora, ¿qué es la Corte Internacional de Justicia? La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos. Desempeña una doble misión: el arreglo de controversias de orden jurídico entre los estados que les sean sometidos por este procedimiento contencioso, y la emisión de dictámenes consultivos sobre cuestiones jurídicas que le sometan órganos u organismos de las Naciones Unidas, procedimiento consultivo. ¿Se podría decir entonces que es la máxima autoridad mundial encargada de resolver conflictos entre las naciones? Exactamente, es la institución más importante a nivel internacional y, diciéndolo en palabras más coloquiales, es como un árbitro imparcial que aplica el derecho internacional. Es decir, que en vez de que los países se peleen entre ellos, acuden a un tribunal. Correcto, la Corte Internacional de Justicia ofreció una manera pacífica de resolver los conflictos. Pero, doctora, entonces, ¿cómo funciona realmente la Corte Internacional de Justicia?
La Corte Internacional de Justicia funciona como un tribunal, aplicando el derecho internacional y resolviendo controversias entre los estados. Tiene una estructura formal con un procedimiento establecido que incluye frases escritas y orales. Es importante mencionar que la Corte Internacional de Justicia tiene una función consultiva en la que emite opiniones sobre cuestiones jurídicas a petición de órganos de la ONU. Esta función consultiva también contribuye al desarrollo del derecho internacional. Qué interesante, doctora. De hecho, con Mariana hablamos de esto brevemente un capítulo anterior, de las principales funciones de la Corte Internacional de Justicia. ¿Te acuerdas, Mariana? ¿Cómo olvidarlo? Tenemos entendido que sus principales funciones son resolver disputas legales entre estados, interpretar el derecho internacional, es decir, dar un significado correcto a las leyes que regulan las relaciones entre países, emitir opiniones consultivas y asimismo contribuir al desarrollo progresivo del derecho internacional. Mejor no lo hubieras podido explicar, Mariana. La Corte Internacional de Justicia es vital para el orden mundial. Así es, doctora. También me parece muy importante traer a colación que la Corte Internacional de Justicia está conformada por 15 magistrados que eligen por periodos de 9 años la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Estos órganos votan simultáneamente, pero por separado. Para ser elegido, cada candidato debe obtener la mayoría absoluta en ambos órganos, lo que usualmente conlleva que a veces sean necesarias varias rondas de votación. Efectivamente, en mi caso me quedan 3 años para poder ser parte de la Corte Internacional de Justicia y realmente es la mejor experiencia, tanto personal como profesional, que he tenido en mi vida. Qué increíble escuchar eso. Se nota que ha sido una experiencia muy significativa para usted. Ahora me gustaría, doctora, que analicemos un poco el caso Nicaragua contra Colombia, que fue una disputa que se prolongó por muchos años y llegó hasta la Corte Internacional de Justicia para dirimir el conflicto contencioso entre estos países. Por supuesto, la verdad es una disputa que marcó un antes y un después en la historia de ambas naciones. El caso se centraba en reclamaciones territoriales y marítimas en el Caribe occidental. Nicaragua alegaba tener derechos sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre otros cachos. Colombia, por su parte, defendía su soberanía sobre estas islas basándose en un tratado de 1928. El tratado es Guerra de Barcenas. El problema era que este tratado no definía las fronteras marítimas, lo que llevó a Nicaragua a solicitar la delimitación de la plataforma continental y la zona económica exclusiva ante la Corte Internacional de Justicia. Es decir, no solo se trataba de islas, sino también del mar que las rodeaba y los derechos sobre sus recursos. La Corte se declaró competente para decidir sobre la delimitación marina. Exacto, con la Corte Internacional de Justicia tuvimos que tomar decisiones difíciles. En primer lugar, se reconoció la soberanía de Colombia sobre estas islas debido al Tratado de 1928. Luego se estableció una nueva frontera marítima usando el principio de la línea media provisional, con ajustes para lograr una solución equitativa. Se tuvieron en cuenta las diferencias en las longitudes de las costas y el contexto geográfico, tratando de dar a cada estado derechos razonables según sus proyecciones costeras. La decisión de la Corte no fue el agrado de todas las partes. Si bien buscó ser equitativa, ni Nicaragua ni Colombia quedaron completamente satisfechas, y ambos países siguieron buscando opciones para defender sus intereses en la zona. En este caso, destaca como la Corte Internacional de Justicia, basándose en el derecho internacional y la costumbre, busca resolver disputas de manera pacífica. Doctora, ese fue un gran ejemplo de cómo la Corte Internacional de Justicia arregla las controversias de orden jurídico entre los estados. Pero ahora me gustaría que nos comente un caso donde se pueda evidenciar la emisión de dictámenes conclusivos sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos de las Naciones Unidas, es decir, un procedimiento consultivo.
A diferencia de los casos contenciosos donde la Corte Internacional de Justicia resuelve disputas entre países, una opinión consultiva busca aclarar cuestiones legales planteadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este caso, la Asamblea preguntó a la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados en relación con un tema crucial en el derecho internacional contemporáneo, el cambio climático, y las consecuencias legales de causar daños significativos al clima debido a las emisiones de gases efecto invernadero. La Corte Internacional de Justicia recibió declaraciones de 91 estados y organizaciones internacionales. Una participación sin precedentes que muestra la urgencia y relevancia del tema. Muchos estados, en particular los pequeños estados insulares, participaron por primera vez en un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia. Esta participación masiva reflejó el consenso global sobre la necesidad de abordar el cambio climático. La Corte Internacional de Justicia analizó si la obligación de prevenir el daño transfronterizo se aplica a las emisiones gases de efecto invernadero. Ningún participante argumentó que esa obligación no existiera en el derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, el punto clave era determinar si esta obligación se extiende a las emisiones gases de efecto invernadero. Es decir, ¿existe una obligación legal para que los estados reduzcan sus emisiones? Esta opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia es importante porque podría establecer una obligación para mitigar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aplicable a todos los estados, independientemente del Acuerdo de París. La decisión de la Corte Internacional de Justicia contribuirá a aclarar el derecho internacional sobre el cambio climático, integrando decisiones de otros tribunales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En esencia, esta opinión consultiva busca clarificar las obligaciones legales de los estados para proteger el clima y podría tener un impacto significativo en la forma en la que se abordan los problemas ambientales a nivel internacional. Gracias, doctora Natalia, por darnos un breve resumen de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático. Ya nos quedaron un poco más claras las funciones de la Corte y en ese sentido, ¿cuáles son sus lineamientos jurídicos? La Corte Internacional de Justicia se basa en el artículo 38 de su estatuto, el cual enumera las fuentes formales del derecho internacional. Esto incluye tratados internacionales, que son los acuerdos entre países, costumbre internacional, que son las prácticas aceptadas por los países, principios generales del derecho, que son las ideas básicas de justicia reconocidas por todas las naciones, y por último, las decisiones judiciales y doctrina, que son decisiones de tribunales y estudios de expertos en derecho. También la Corte Internacional de Justicia puede decidir un litigio ex aequo et bono, de acuerdo con lo correcto y lo bueno si las partes así lo convienen. Gracias a todos esos lineamientos jurídicos es que podemos decir que en la práctica la Corte Internacional de Justicia opera a través de un proceso que incluye tanto una fase escrita como una fase oral. Es por esto que las partes presentan sus argumentos por escrito y luego los exponen oralmente ante los jueces. Después, la Corte delibera y emite un fallo que es obligatorio para todas las partes. Sin duda alguna es así como lo has dicho, Mariana. Doctora, ¿qué pasa si un país no cumple con el fallo? El cumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de Justicia es un tema complejo. Aunque los fallos son obligatorios, la Corte Internacional de Justicia no tiene un poder coercitivo directo para hacerlos cumplir. La presión internacional y otros mecanismos son los que influyen en el cumplimiento. ¿Y de qué tipo son las disputas que llegan a la Corte Internacional de Justicia? Pueden ser disputas territoriales, interpretaciones de tratados, cuestiones sobre derechos humanos, entre otros. La Corte Internacional de Justicia se ocupa de una amplia gama de temas. De igual manera, tengo entendido que solo los estados pueden ser partes en casos ante la Corte Internacional de Justicia. Individuos u otras organizaciones no gubernamentales no pueden llevar directamente casos ante la Corte Internacional de Justicia. Justamente, los conflictos son dirimidos por jueces, que son expertos en derecho internacional de diferentes nacionalidades, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU.
Muy buen dato el que nos acabas de dar, Mariana. Lastimosamente, este capítulo de nuestro podcast The Law Behind the Law está llegando a su fin, pero no sin antes preguntarle a nuestra invitada, la doctora Natalia Espinosa, integrante de la Corte Internacional de Justicia, ¿qué tan importante es la Corte Internacional de Justicia para el derecho internacional público? Es fundamental. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la ONU y juega un papel clave en la solución pacífica de controversias entre los estados, promoviendo el respeto al derecho internacional. A través de sus decisiones contribuye al desarrollo y aplicación de este derecho, fortaleciendo el orden global basado en normas. Sin embargo, su jurisdicción no es obligatoria y solo los estados pueden acudir a ella, excluyendo a otros actores internacionales. A pesar de estas limitaciones, la Corte Internacional de Justicia sigue siendo fundamental para fomentar la cooperación internacional y resolver conflictos mediante medios jurídicos en lugar de la fuerza. Con esto hemos aprendido mucho sobre el derecho internacional público y la Corte Internacional de Justicia. Es importante que la comunidad internacional siga apoyando el trabajo de la Corte Internacional de Justicia y a su vez siga buscando mecanismos para fortalecer el derecho internacional en general. La justicia internacional es un camino largo, pero esencial para la convivencia pacífica entre las naciones. Exactamente, Mariana. Ha sido un episodio muy enriquecedor, donde hemos aprendido sobre el papel fundamental que juega la Corte Internacional de Justicia en el derecho internacional público y su impacto en la resolución pacífica de conflictos entre los estados. Así es, Catalina. Queremos agradecer profundamente a nuestra invitada, la doctora Natalia Espinosa, por compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer poder hablar de estos temas y aportar un poco más de claridad sobre la importancia del derecho internacional. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos una vez más en otro capítulo de The Law Behind the Law. Somos Mariana Cantor Segura y Jenny Catalina Garavito, apasionadas por el derecho y estudiantes de sexto semestre 2025-1 del curso sexto A Derecho Internacional Público de la Universidad Militar Nueva Granada. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestros próximos episodios, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del derecho, específicamente del derecho internacional. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.